Es la iglesia tan gloriosa. 3:73. 3:73. Vamos a cantar el 3:73. 3:73. English 12:26. Vamos a cantar el 3:73. Vamos a alabar. Sí, alabar con el 3:73. Vamos a cantar el himno 3:73. Aleluya por el cuerpo. Ahí está. 3:73. You got it? Ok. Antes del compartir, vamos a cantar el himno 3:73. Es la iglesia tan gloriosa, parte de ella somos ya. Amén. Amén. Es la iglesia tan gloriosa, parte de ella somos ya. En felices el Señor ya nos unió. En el universo cuerpo aquí somos parte de él. Aleluya, el Señor ya nos unió. Aleluya, por el cuerpo somos miembros del cuerpo, como el mente para el cuerpo. Aleluya, el Señor ya nos unió. Los cristianos solitarios más con gloria e entidad, ahora Dios la quiere para su expresión. No iglesias separadas, más su cuerpo corporal. Aleluya, el cuerpo está mundial. Aleluya, por el cuerpo, Satanás mete a fuego, victoriosos en el cuerpo. Aleluya, en el cuerpo estamos ya. 7 candeleros de oro de sustancia divina, nada natural el cuerpo aceptará. Al participar de Dios el candelero brillará. Aleluya, que brillante el cuerpo está. Aleluya, por el cuerpo, candelero en su cuerpo, brilla oro en el cuerpo. Aleluya, que brillante el cuerpo está. ¿Cómo vamos a expresar la unidad y así brillar? Aleluya, a Jesús hay que poner. Cristo el árbol de la vida, el maná y la cena es. Aleluya, cada día el comer. Somos uno el comer y divinas al comer. Brillaremos al comer. Aleluya, Jesús hay que comer. Aleluya. Brillaremos al comerle. Amén. Somos uno al comerle. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la mesa del Señor y el compartir de este último mensaje, esta mini conferencia en cuanto a la historia del recobro del Señor. Los dos hermanos van a compartir este último mensaje. Esperemos que todos tengan el bosquejo
También se va a ver en la pantalla. Los que no tienen bosquejos aquí, que están presentes, están ahí en la mesa. Están ahí en la mesa para obtener uno. Lo que después del compartir va a haber un rebosar con más o menos de media hora. Entonces esperemos que todos estén listos para levantar la mano virtual y también los que están aquí. También los que están aquí. Entonces pongamos mucha atención a tomar notas y estar listos para disfrutar de la palabra y también para rebosar, más o menos ya como a las 11:30. Queridos hermanos que van a compartir, adelante. Hermano John, también. Bien, queridos hermanos, continuamos en la mini conferencia en cuanto a la historia del recobro del Señor y el recobro del Señor. En el primer mensaje ayer enfocamos el aspecto histórico del recobro del Señor, enfatizando desde el comienzo de la degradación de la iglesia, ya a mediados del primer siglo, ya para los tiempos de Pablo, había mucho ataque en contra la verdad para desviar a los creyentes de la ortodoxia de la iglesia, de la verdad que había sido revelada. Y aún al final del primer siglo vemos el libro de Apocalipsis, el cual nos muestra en los capítulos 2 y 3, que vamos a mencionarlo casi al final una vez más, había 7 iglesias representativas, históricas, pero a la vez algunas de ellas hasta el presente están, que muestran la necesidad de salir de la degradación, Hicimos un recorrido y este recobro del Señor se acentúa desde 1517 en adelante con el recobro de la justificación por la fe. Vimos diferentes aspectos y cómo a través de estas edades hasta el presente, el Señor ha levantado sus siervos para recobrar verdades que están en la Biblia, pero habían sido perdidas, especialmente desde el establecimiento de la Iglesia Católica y el periodo llamado la Edad Media o la Edad Oscura, donde la Biblia quedó cerrada por completo. Pero luego, con Martín Lutero y otros, la Biblia comenzó a ser abierta y traducida a los diferentes idiomas y poco a poco se fueron recobrando verdades. Sin embargo, al no tener muchos de estos siervos del Señor, al no tener una visión completa de lo que es la economía de Dios, o no tener una visión de lo que es la economía de Dios y el propósito por que nosotros fuimos creados, cada una de estas verdades que fueron recobradas vinieron a ser un elemento divisivo y se establecieron entonces las denominaciones. Primero las iglesias estatales, como la iglesia anglicana en Inglaterra, la iglesia luterana en Alemania, y así cada país fue levantando su iglesia estatal. Pero dentro de esas iglesias estatales se levantaron muchos otros hermanos y recobraron otras cosas, pero al no tener la visión de la economía de Dios, sencillamente levantaron el muro de las divisiones por medio de las denominaciones. Y finalmente ayer vimos que el Señor tuvo que llevar su recobro a un país virgen, a la China. Y allí, desde 1922 en adelante, el Señor levantó al hermano Watchman Nee. Y Sterling mencionó algo ayer, y fue que Watchman Nee dijo, de los misioneros quedamos con 2 cosas y rechazamos 3 cosas. ¿Cuál era la tercera, Sterling? No lo oigo. La tercera cosa es el evangelio. Oh, 3 cosas. Entonces, ellos se quedaron con 3 cosas y rechazaron 2. Ellos se quedaron con la Biblia, con Cristo y el evangelio, pero rechazaron la cultura y rechazaron las tradiciones religiosas del cristianismo.
Así que esto fue un gran avance en el recobro del Señor. Y en el segundo mensaje empezamos a ver, y también lo vimos en el primero, que la clave del recobro del Señor es la revelación, que es la Biblia. Porque la Biblia contiene esas verdades que se perdieron, pero han sido recobradas. Y en el punto romano del mensaje del bosquejo de ayer, vimos que de 1922 a 1952, el Señor usó al hermano Watchman Nee para recobrar por lo menos 50 puntos que fueron develados a los hijos del Señor mediante el hermano Nee. Estos 50 puntos se resumen en 4 asuntos mayores, que es la verdad concerniente a la salvación, la verdad acerca de la iglesia, Cristo como vida y el cuerpo de Cristo. Esos 50 se dividen en estos 4 asuntos mayores. Luego, al hermano Nee ser encarcelado por su fe, el Señor levantó entonces a un colaborador de él, el hermano Witness Lee, y desde 1952 al 1997 el Señor usó al hermano Lee para recobrar unos 39 aspectos de la revelación y de la verdad. Así que por lo menos juntos el hermano Nee y el hermano Lee recobraron 89 aspectos cruciales de la verdad. Así que el énfasis ayer fue en la historia del recobro y cómo todavía es necesario el recobro del Señor. También vimos que el recobro del Señor no es nuestro nombre, no es una denominación, es la acción de Dios en medio de la historia para recobrar las cosas a su origen, a como debieron haber sido desde el principio. Entonces, desde ahí es que vamos a seguir ahora en el mismo bosquejo de ayer, desde el punto romano 3. Desde el punto romano 3. Ayer vimos en todos los 89 puntos el primer aspecto del recobro del Señor, que es la revelación de Dios. Pero hay otro aspecto del recobro del Señor que vamos a desarrollar en este punto 3, y el hermano Sterling cubrirá los puntos 4 y 5. 4 y 5. Y en estos puntos que vamos a estar cubriendo hoy, estamos en el presente recobro del Señor, en la etapa presente, porque hasta que no se ha recobrado plenamente la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre manifestado y como la novia preparada, todavía hace falta recobro del Señor. Y por ello es que estamos aquí. Además de la revelación, que es la Biblia, y está en la Biblia, el segundo aspecto del recobro del Señor es el vivir del Dios hombre. El vivir del Dios hombre. Y esto cubre el aspecto de la experiencia de Cristo y el recobro de Cristo como vida. El recobro de Cristo como vida. Así que en un sentido general, ¿qué es el recobro del Señor? Es el recobro de la verdad, pero también el recobro de la experiencia de Cristo como vida. Cuando estas dos cosas se dan, y en conformidad con Juan 14:6, donde el Señor dice, yo soy el camino, o sea, Cristo, Él es la verdad, la realidad y la vida. Para poder experimentar la vida, necesitamos la verdad. Y por eso, el primer aspecto fue la revelación de la verdad. Pero esto nos tiene que llevar a la experiencia de Cristo como vida, lo cual produce entonces el vivir del Dios hombre. Y fíjense que esta expresión tiene Dios en mayúscula y hombre en minúscula, pero ¿qué? Mezclado.
El Señor Jesús fue el primer Dios hombre. Fue el primer Dios hombre. Pero el deseo de Dios era reproducir ese primer Dios hombre en muchos hombres. ¿Y cuál es la característica del vivir del Dios hombre? La característica básica del vivir del Dios hombre es que no vive por su propia vida. No vive por su propia vida. Letra A dice, es la vida que viven los creyentes quienes fueron regenerados para llegar a ser Dios hombres, no por la vida de su viejo hombre, sino por la vida divina que se encuentra en su nuevo hombre. Es por eso que el hermano Lee dedicó cientos y cientos de mensajes en cuanto a la vida y en cuanto a la experiencia de vida. Voy a mostrarles un ejemplo rápidamente aquí de unos mensajes del hermano que hoy están en libros. El primero que tengo aquí delante de mí, que fue compartido a principios de la década de los 50 en Taipei, se llama La experiencia de vida. La experiencia de vida. Y aquí nos lleva el hermano por las diferentes etapas que debemos ir pasando hasta que alcancemos la madurez en vida. También en el 1978 y 79 desarrolló una serie de mensajes que hoy están en 2 volúmenes que se llaman Mensajes de Vida. Mensajes de Vida. Y él también en 1988, él compartió el libro Mensajes del Vivir en y con la Trinidad Divina. Esta es la característica de un Dios hombre. Recientemente tuvimos una conferencia de Acción de Gracias con este mismo tema. ¿Por qué? Porque esta es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en y con la Trinidad Divina. Eso produce el vivir del Dios hombre. ¿Por qué decimos que es el vivir de Dios hombre? Bueno, porque estos que han sido regenerados tienen la naturaleza de su Padre, tienen la naturaleza divina, conforme a segunda de Pedro 1:4. Dice que fuimos regenerados y tenemos la vida y naturaleza de nuestro Padre. Eso sí podemos ilustrarlo con nuestro nacimiento humano. Nosotros no somos nuestros padres, pero tenemos la naturaleza de ellos. Tenemos, en inglés se dice DNA, que en español es el ácido ribonucleico, que en cada uno de nosotros hay genes de nuestros padres. ¿Pero somos nosotros nuestros padres? No, ellos siempre son nuestros padres. Pero nosotros tenemos su vida y naturaleza. Te voy a mostrar un ejemplo rápido. A mí me gustan las ilustraciones porque nos dan unos cuadros vívidos. Hace como 5 o 6 años atrás, mi papá falleció hace ya varios años, pero un día yo me estoy afeitándome y lavándome la cara así, y cuando miro me asusté, porque en esta parte de aquí yo vi a mi papá. Yo dije, ¿pero qué es esto? Si mi papá falleció. Digo, esta parte de aquí, soy mi padre en vida y naturaleza, pero no en la paternidad. ¿Sabe usted por qué? Mi papá nunca perdió el cabello. Nunca. Yo me quedé sin cabello. Eso quiere decir que él tenía algo que yo no tengo. Nosotros tenemos la vida y naturaleza, pero no la deidad en su atributo más elevado, con los atributos de ¿qué? De todopoderoso, de omnisciente, de omnipresente. Nosotros no somos omnipresentes. Ustedes están allá en East LA, Sterling está en Santa Ana, yo estoy aquí en Anaheim,
Vi hasta una hermana que está ahí en Perú. Tenemos la misma vida y naturaleza de Dios, pero nunca seremos omnipresentes. No somos omnipresentes, ni no somos todopoderosos, ni omniscientes. Yo no sé lo que usted está pensando mientras yo estoy diciendo esto. Dios lo sabe. ¿Qué muestra esto? Que somos Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Ahora, ¿cómo viven estos Dios hombres? Ellos viven como el primer Dios hombre. En Juan 6:57, el Señor nos dio el modelo de lo que es un Dios hombre. En Juan 6:57 dice, como yo vivo por causa del Padre, como yo vivo, como envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come vivirá por causa de mí. ¿Quiere esto decir que el Señor estaba en una unión orgánica con el Padre, comiendo del Padre? Y él, Juan 14:10 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Así que él vivió una vida mezclada. Un Dios hombre es uno que vive una vida mezclada con el Señor Jesús, con el Señor Jesús. Así mismo que el que me come vivirá por causa de mí. ¿Es esto posible? Sí, es posible el vivir de un Dios hombre. Y Pablo nos da un ejemplo maravilloso en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Bueno, o vives o no vives. Dices que ya no vives tú, pero dices que lo que vive. ¿Ah? ¿Qué vivir tenía Pablo? Un vivir mezclado. Tenía tal clase de comunión con el Señor que vivía en y con la Trinidad Divina y eran una sola expresión de Cristo. Y esto ocurre en Romanos capítulo 6, versículos 4. ¿Por qué esto ocurre? Porque hay una unión orgánica entre el Señor y nosotros. Dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Si siendo injertados en él hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Así que crecimos en su muerte y crecemos en la resurrección. Todo esto es muy orgánico, relacionado con Cristo y la experiencia de vida. Es una vida mezclada. Es una vida mezclada. En Efesios 4:22, esa vida no es la del viejo hombre, sino la del nuevo hombre. En Efesios 4:22 dice que nos vistamos del nuevo hombre. Y del 4:22 hasta el 24 dice que es por medio de la renovación de nuestra mente. Es a través de la mente. Que vamos siendo renovados y entonces la vida de Cristo se imparte más allá de nuestro espíritu. Cada uno de estos puntos son conferencias, son mensajes, pero quiero enfatizarles esto. ¿Por qué es crucial en este bosquejo esto? Porque todas nuestras conferencias y entrenamientos están basados en estos principios de la verdad y la experiencia de vida para producir el recobro del Señor. ¿Quiénes son estos Dios hombres? Letra B. Es aquellos que cómo llega a la experiencia de ser un Dios hombres, es el ser conformados diariamente a la muerte de Cristo por el poder de la resurrección de Cristo y vivir, magnificar a Cristo mediante la abundante suministración del Espíritu de Cristo. Y el libro que nos presenta aquí es el libro de Filipenses. El tema de
del libro de Filipenses, la carta, es experimentar a Cristo, tomarlo como nuestro vivir, nuestro modelo, nuestra meta, nuestro poder y nuestro secreto. Por eso que Pablo, una vez más, es un modelo, es un ejemplo de alguien que puede lograr eso. En Filipenses 1, 19 al 21, él está preso, pero él dice, yo sé que por la abundancia, por vuestra oración y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esta va a resultar en mi salvación. Y en el 21 termina diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Así que el vivir del Dios hombre es Cristo. Son aquellos que viven a Cristo y han conocido este secreto. Este secreto. El volver, el vencer, letra C, al yo, la carne y todo lo que involucra pecado, Satanás y el mundo. Esto es el vivir de un Dios hombre, aquel que vence al yo, la carne y todo lo que implica el pecado, Satanás y el mundo. En Mateo 16, 24, el Señor Jesús le dice que todo el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Claro, si nosotros tratamos de hacer eso por nosotros mismos y no por la experiencia de Cristo como vida y como el Espíritu vivificantes, nos convertimos en unos monjes tratando de vencer el yo, la carne y todo lo que esta involucra por nosotros mismos. Esto es imposible. Imposible. Es por eso que en Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:24, dice que somos aquellos que crucificamos la carne y sus pasiones. Pero en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así que la crucifixión de la carne no es por mi propio esfuerzo, es por el Espíritu. Entonces dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y entonces, otra referencia que tenemos aquí es Romanos 8:3. En Romanos 8:3, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí el Espíritu está con letra minúscula porque es el Espíritu mezclado. Y en el versículo anterior, Pablo dice, en Romanos 8:2, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, esto es un gran recobro. Hay una ley espontánea que, si se aplican las condiciones apropiadas, funciona espontáneamente para vencer la ley del pecado y de la muerte. Esto es un gran recobro. Esto es un gran recobro en cuanto al aspecto del vivir del Dios hombre. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús. Aquí vemos que esta ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús. Esto es un vivir, el vivir en y con la Trinidad divina. También, entonces, ya voy entrando en el final de mi participación, no solo vencemos el yo, la carne y todo lo que ésta involucra, sino vencemos la religión, la cultura y toda marea como los entretenimientos de la era presente.
La religión se opone al vivir del Dios hombre. La cultura se opone al vivir del Dios hombre y a la manifestación del nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo. Presente siglo malo, en cuanto a los Gálatas, era la religión, los judaizantes que querían introducirlos y apartarlos de Cristo. Y entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo expresa un pensamiento que es también muy crucial. Y dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno y lo perfecto. Todos estos aspectos son aspectos del vivir del Dios hombre. Y finalmente llegamos a un punto que es un gran recobro también, y es que los Dios hombres reinan como reyes mediante la vida reinante de Cristo a fin de conquistar a toda persona, asunto y cosa que sean contrarios a Dios y ser los vencedores en esta era. Este es un gran recobro. Les leo los versículos en 5, 17 y 21. Son maravillosos. Eso estaba ahí tantos años y yo no lo había visto hasta que vine al recobro del Señor. 5:17, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Recientemente tuvimos, hace unas semanas, una conferencia, la Conferencia Internacional de Habla China. ¿Cuál era el tema? La gracia de Dios en la economía de Dios. Un despliegue maravilloso de esta verdad de lo que es la gracia. Reinarán en vida mediante la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo. Qué versículo todo inclusivo, un versículo todo inclusivo. ¿Cómo nos llega esto? Por medio de la verdad que nos ha traído este ministerio. Finalmente, en las cartas de Juan, del 2 al 3, en cuanto a las 7 iglesias, nos habla del llamado del Señor para la era presente. ¿Cuál es? Los vencedores. ¿Quiénes son estos vencedores? Son aquellos que vencen la degradación por medio de tener una vida mezclada, que es el vivir del Dios hombre, reinando en vida sobre todo lo que se opone a la consumación de la economía de Dios. ¿Están animados por lo que acaban de escuchar en cuanto al recobro del Señor y el vivir del Dios hombre? ¿Qué les parece? No los oigo porque los micrófonos están apagados. Pero ahora el hermano Sterling continúa. Gracias al Señor. Ya hemos cubierto dos aspectos de lo que es el recobro del Señor.
El recobro del Señor es muy amplio, es muy cabal y toca tres aspectos principales. El primer aspecto que cubre es la revelación, y esto es la verdad. Si Dios no puede recobrar las verdades con claridad y certeza, es imposible recobrar lo demás. Todo comienza con el recobrar las verdades perdidas y tergiversadas. Y el resultado de recibir la verdad es la vida. Cuando esta verdad está incorporada en nosotros y comprendida, ilumina en nuestro interior, brota la vida. Y esta vida de Jesucristo es la vida de un Dios hombre. Entonces la verdad produce en nosotros un vivir, que es el vivir de Jesucristo, el vivir del Dios hombre en nosotros. Pero no se queda solo con la verdad y un vivir. También el recobro del Señor es el recobrar la práctica de la vida de la iglesia. No es solo para tener millones de cristianos solitarios. La meta de Dios es ganar el cuerpo de Cristo, es ganar la iglesia. Y el tercer punto que queremos ver es la práctica de la iglesia. Y vamos a ver en los primeros puntos A y B, vamos a ver lo que es la iglesia. En el tercer punto vamos a ver lo que no es la iglesia. En el punto D vamos a ver la experiencia en la vida de iglesia normal. Lo primero que debemos entender, hermanos, y practicar es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es la cosa más básica. Reina sobre toda otra cosa. Porque una vez que perdemos la unidad, hemos perdido la realidad del recobro del Señor, aunque tenemos un buen vivir cristiano y hemos visto la economía de Dios. Todo esto se preserva cuando continuamos en la unidad de la iglesia. Punto A dice que el cuerpo universal de Cristo. En Efesios 1, 22 y 23, Pablo dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, un aspecto de la iglesia es su cuerpo. Y no hay dos cuerpos en la tierra, ni en el universo. Hay un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. La iglesia está expresada en el único cuerpo de Cristo en todo el universo. Ya que el cuerpo de Cristo es uno, la casa de Dios también es una. Dios no tiene dos casas, uno en el cielo y otro en la tierra y otro en otra parte del universo. El cuerpo es uno, la casa es una, el reino es una. Reino es uno. Esto nos muestra lo que llamamos el aspecto universal de la iglesia. En su extensión universal, la iglesia es una. En todo el universo hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo de Cristo, hay una sola casa de Dios y hay un solo reino de Dios. Pero, según las Escrituras, habla no solo de la iglesia, pero menciona las iglesias. En Apocalipsis 1 habla de las iglesias en Asia. En Hechos 10 habla de las iglesias en el área de Judea. En Gálatas habla de las iglesias. Hay muchas iglesias locales. Pero todas estas iglesias locales son simplemente una expresión de la única iglesia universal. Dios no solo quiere tener una iglesia universal en unidad. Él quiere tener las iglesias locales en la tierra donde vivimos
donde aprendemos las lecciones con nuestros hermanos y nuestras hermanas, cómo practicar la unidad. La unidad que practicamos es una unidad universal con todas las iglesias en el globo, pero también es la unidad con todos los hermanos y las hermanas con quien vivimos la vida de iglesia en nuestra localidad. Los dos aspectos son imprescindibles. Si perdemos la unidad local, perdemos también la unidad universal. Tenemos que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo más importante y lo más básico. Gracias al Señor, Él ha recobrado este aspecto de la iglesia. Ha recobrado la unidad universal en nuestra práctica y ha recobrado la unidad local. Esta es la iglesia en nuestra localidad. La iglesia en el este de Los Ángeles. La iglesia en Southgate. La iglesia en Anaheim. La iglesia en Santana. Igual que como está expresado en Apocalipsis 1:11. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira. Él no menciona el nombre de una iglesia. Solo dice la iglesia en esta ciudad. Cuando dice la iglesia y menciona una ciudad, esto significa que había una sola iglesia en cada ciudad, no dos iglesias en una ciudad. Si hay dos iglesias en una ciudad, esto es perder la unidad y esto es tener una división. Gracias al Señor que ha recobrado la unidad de la iglesia. Y el punto B dice, la única iglesia de Dios es expresada como muchas iglesias locales a lo ancho de todo el globo. No obstante, siguen siendo el único cuerpo universal de Cristo y no debe dividirse en sectas ni denominaciones. Las iglesias locales se encuentran dispersas en diferentes lugares por razones geográficas. Como Víctor dijo, no somos omnipresentes. Pues me gustaría estar en el Perú también, pero lo siento, no puedo llegar esta mañana. Estamos restringidos porque somos en el cuerpo humano y tenemos que practicar la iglesia local. En nuestra localidad, la única separación entre las iglesias debe ser la geografía, porque hay distancia que no podemos ignorar ni superar. Pero no están divididas por ninguna doctrina o asunto. Entonces, en este segundo punto, hermanos, menciona que la única cosa que nos debe separar es la geografía. No debe ser porque ellos son diferentes que nosotros. Ellos usan ¿cómo se llama? Los drums, una batería. Si decimos ellos usan una batería, ellos tienen un sintetizador para la música. No me gusta. Y nos guardamos una separación. Esto es dividir el cuerpo, hermanos. Tenemos que practicar la unidad. No nos importan las cosas externas. No nos importan diferentes doctrinas. No estamos hablando de la fe. La fe es una. Creemos en un solo Salvador. Creemos en un solo Dios triuno. Creemos en una sola salvación por su gracia. No estamos hablando de esto, pero cuando decimos ninguna doctrina debe separarnos, estamos hablando de cosas como cómo bautizarse, por aspersión o por sumersión. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Se debe cubrirse la cabeza? ¿Se permite hablar en lenguas? ¿Es necesario hablar en lenguas? Todas estas cosas son menores. Nuestra fe es Cristo.
Guardamos la unidad al guardar nuestra fe en Cristo y olvidarnos de todas las doctrinas inferiores o cualquier otro asunto. Menciona aquí 1 Corintios 10, 1, 10 al 13. Allí la iglesia en Corinto estaba dividiéndose sobre los líderes. Algunos dijeron, yo soy de Pablo. Otros dijeron, yo soy de Apolos. Él es muy elocuente. Otros dijeron, yo soy de Pedro. Él es el mejor evangelista del mundo. Pues hermanos, nunca debemos dividirnos sobre líderes. No somos los de Watchman Nee. No somos los de Witness Lee. Somos el cuerpo de Cristo, practicando guardar la unidad en nuestra localidad. Ningún líder es el centro de nuestra unidad. Ninguna doctrina nos divide, ninguna práctica nos divide. Estamos aquí, hermanos, luchando y dando nuestras vidas para practicar la unidad del cuerpo de Cristo en nuestra localidad. Punto C dice, aunque las iglesias locales en varias localidades son muchas, todas ellas toman la economía de Dios como su centro, llevando el testimonio único de Cristo, sin enseñar ninguna doctrina que no tenga relación con la economía eterna de Dios y que no tenga nada que ver con el testimonio de Cristo. La Biblia contiene muchas enseñanzas, muchas. Pero Pablo dice en 1 de Timoteo 1, 3 y 4 que la única enseñanza que debemos promover, enfatizar, enarbolar, es la economía de Dios. Esto está centrado en la persona de Cristo, en su persona y su proceso y su obra de impartirse en nosotros para transformarnos y edificarnos como su cuerpo en unidad para juntos llevar su testimonio en la tierra como su cuerpo. Esto es el centro de la vida de la iglesia. Es Cristo y la economía de Dios llevada a cabo en Cristo. Ahora, el punto D es muy precioso. En estas iglesias locales normales debe haber justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como la realidad del reino de Dios. Pues hermanos, la primera cosa que debemos tener, Pablo dice en Romanos 14, Pablo está hablando de cosas que el diablo puede usar para dividirnos, para que no recibimos todos los hermanos. Tal vez solo queremos recibir ciertos hermanos. Pues si practicamos eso, perdemos la realidad del reino y la realidad de la iglesia. Durante la mesa del Señor cantamos una canción, el 104, que dice, por fe redimidos, a todos recibimos, los que por redención han venido a Dios. Esto es nuestro único requisito. Si alguien es un creyente en Jesús, si alguien ha sido recibido por Dios, abrimos el corazón y las puertas de par en par. Somos hermanos y no vamos a permitir que nada nos divide. Esta es justicia, hermanos. Si vamos a separar hermanos en base de qué comen, si son vegetarianos o si se comen de todo, si adoren el sábado o si adoren el día del Señor y si adoren el miércoles, si vamos a dividirnos por días de adoración, por modos de adoración, por instrumentos de adoración, si vamos a separarnos por estas cosas, esto es injusto, hermanos. Cristo murió por todos. La justicia de Dios es que recibimos a todos con el mismo amor,
no teniendo preferencias ni prejuicios. Todos somos hermanos en Cristo. Y si guardamos esta práctica justa de recibir a todos los que Dios ha recibido, tendremos paz con todos. No debe haber grupitos en la iglesia separados por diferentes cosas. Esta sería una gran ofensa al Señor. Disfrutamos la justicia de Dios, recibiendo a todos los santos. Disfrutamos la paz con todos los santos y el resultado es gozo. Aleluya, por el gozo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Señor Jesús, nos gozamos esta mañana, porque sí, recibimos a todos y tenemos paz con todos. No solo universalmente, sino localmente también. Punto Romanos 5 dice, las urgentes necesidades actuales en el recobro del Señor. Estos 3 puntos abajo son urgentes porque, hermanos, la era se está cerrando. No tenemos mucho tiempo, hermanos. Ya casi 2000 años han pasado. No se queda mucho tiempo más. Todas las señales alrededor nos dicen, la venida del Señor está a mano, es inminente. Y debemos buscar tenazmente, seriamente, rendir al Señor nuestra cooperación para que Él pueda llevar su recobro a su consumación rápidamente. El mundo va rápidamente acelerando con las señales del fin de los tiempos, pero la iglesia también tiene que ir a la misma velocidad, con la edificación de la iglesia, la preparación de la novia, para que cuando viene el momento que Dios quiere juzgar la tierra, la iglesia está lista para su venida. Entonces es algo urgente, no tenemos tiempo que perder. Cada día es preciosa. Cuando nos despertamos en la mañana, al abrir los ojos o antes de abrir los ojos, debemos decir, gracias Señor por un día más. Me consagro a ti para cooperar contigo este día, Señor, para permitirte impartirte en mí, para que yo pueda responder y actuar en base de tu impartición para cooperar para la edificación de tu cuerpo. Hermano, vamos a leer punto A y luego el hermano va a poner los versículos que vamos a ver en Habacuc y Oseas. Punto A dice, necesitamos llegar a la cumbre de la revelación divina. Necesitamos llegar a un vivir de la vida del Dios hombre y necesitamos también pastorear a todos los santos conforme a Dios, a fin de traer un nuevo avivamiento, un avivamiento final, nunca visto en la historia y que traerá de regreso al Señor. ¿Puede poner los versículos, hermano? En Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu fama y tengo miedo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años, hazla conocer. En la ira, significa en la ira de su juicio. Acuérdese de la compasión. Hermanos, aquí el profeta está orando que Dios avive a su obra en la tierra, pero que no espera hasta el final. Avívalo en medio de los años. Señor, apresura este avivamiento. No queremos esperar hasta que se acaben los años. Más bien quiero verlo durante mi vida, Señor.
Vivimos para esto, hermanos, para acelerar este último y final avivamiento en la tierra, que será el resultado del vivir de los Dios hombres en la tierra. A través de la vida de iglesia normal, avivada, el Señor va a acabar esta era, hermanos. Después que el hombre cayó y todo el universo cayó en desplome, en corrupción, en caos, hay un gemir en la creación y aún en nosotros, los creyentes, hay un gemir. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, no vendrá tu reino? Este es el gemir en nosotros para un avivamiento, para una restauración a la normalidad del universo. Punto B dice, necesitamos producir grupos vitales y dedicarnos a ganar personas para que sean miembros del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tendremos tiempo para más versículos, pero voy a hacer referencia. La vida cristiana normal es una vida corporativa, no solo en reunirnos en reuniones grandes, en el Día del Señor o en martes para la oración, pero en grupos pequeños. La Biblia en el Nuevo Testamento menciona muchas veces unos con otros. Amaos unos a los otros, edificándose unos a otros. Hay muchos de esto, unos a otros, y dos y tres. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, el Señor está buscando salvarnos de ser islas separadas en nuestro ego. Él quiere que perdamos el ego para que podamos ser compenetrados con otros hermanos y otras hermanas en la vida de la iglesia. Solo de esta manera, hermanos, lo que llamamos grupos vitales. El grupo vital más pequeño puede ser de 2 o 3, según Mateo 18. Si hay 2 o 3, pero no en la vida natural, porque esos 2 o 3 tienen que poder orar en unanimidad. Esto significa que son uno en el espíritu y uno en su parecer. El Señor quiere hacer algo en nosotros para que podamos tener tales grupos pequeños, vitales, con otros santos en la vida de iglesia, para que podamos ganar a otros. No solo para que vayan al cielo cuando mueren, pero para que vivan la vida de Dios hombre, para edificar el cuerpo con nosotros. Así el cuerpo se edificará en vida y en número se aumentará. Punto C dice, necesitamos practicar la compenetración del cuerpo universal de Cristo, como estamos haciendo hoy. Estamos uniendo iglesias en diferentes partes para disfrutar la porción de Cristo de cada uno. No algo de carácter social, sino la compenetración del propio Cristo que disfrutamos, experimentamos y compartimos los miembros individuales, los distritos de la iglesia, los colaboradores y los ancianos. Si usted es un anciano, hay que buscar compenetrarse con otros ancianos en tu iglesia y en otras iglesias. Los santos con todos los santos del cuerpo. Los colaboradores con otros colaboradores. La obra es una por toda la tierra. Para la edificación del cuerpo universal de Cristo, a fin de dar consumación a la nueva Jerusalén como la meta final de la economía de Dios conforme a su beneplácito. Hermanos, no estamos aquí solo edificando la iglesia en nuestra localidad pequeña. No, estamos haciendo nuestra parte pequeña para algo magno.
cada vez que nosotros ministramos Cristo a otro miembro y edificamos el cuerpo de Cristo, estamos produciendo la nueva Jerusalén. Estamos llevando la nueva Jerusalén a su consumación. De hecho, estamos edificando la nueva Jerusalén. Entonces, a los que van a compartir después de estos mensajes esta mañana, ustedes están dando un testimonio pequeño para edificar unos 100 hermanos que estamos aquí reunidos. O 150, no sé cuántos somos. Parece como es nada, pero es nuestra parte hoy, en esta hora, para edificar la ciudad santa, la nueva Jerusalén. De esta manera la iglesia se edifica y de esta manera la nueva Jerusalén se edifica. Alabado sea el Señor por su recobro, hermanos. Por los 3 aspectos que hemos visto. Queremos tener la visión adecuada, que puede producir un vivir adecuado, resultando con una práctica adecuada de la vida de la iglesia, como el testimonio de Jesús y como el cuerpo de Cristo. Amén. Esperamos, hermanos, que esto ayude a aclarar lo que Dios ha logrado en los últimos 100 años con nosotros y dónde vamos en los años por venir hasta que el Señor regrese. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos. Okay. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor por esta palabra. Queremos tomar los próximos 25 minutos para compartir y rebosar y confirmar esta palabra. Amén. Lo que queremos hacer, le queremos dar unos 10 minutos a los queridos hermanos en día Zoom. Si pueden limitar su compartir por 1 minuto, levante su mano virtual y aquí la hermana Raquel nos va a ayudar con seleccionar los hermanos que tienen la mano virtual. Si no sabe dónde está la mano virtual, la mano física también nos ayudaría. Amén. Entonces le damos la preeminencia a los hermanos de Zoom y después de unos 10, 12 minutos, aquí a los hermanos presentes aquí en el este de Los Ángeles. Amén. Santos, ¿alguien está por primera vez? El primer hermano o hermana vía Zoom. Puede levantar la mano virtual o la mano física. Amén. Oh, Señor Jesús, te amamos. Amén. Amén. Libera tu palabra, Señor. Amén. Oh, amén. Señor Jesús. Amén. Aquí la familia Ochoa. Amén. Adelante. Amén, hermanos. Muy buenos días. Bueno, pues yo disfruté, me iluminó mucho el saber que antes me preguntaban en qué iglesia pertenecía yo y yo sí decía que al recobro del Señor. Y el día de hoy, el día de ayer, me quitaron esa duda, que no es el recobro del Señor, ¿verdad? Que el recobro del Señor es un mover para recobrar lo que se ha perdido. Esa es lo que me iluminó. Estamos en una denominación, estamos en la iglesia más que nada, ¿verdad? Y en esa iglesia no debe haber divisiones, como hay muchas iglesias donde pues la cultura y las religiones, hay divisiones. Lo que me movió mucho es saber que nosotros debemos estar unidos como hermanos y no debemos de tener ninguna división. Lo único que nos puede dividir es la geografía. Es lo que disfruté. Gracias al Señor por haberme dado esta luz. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Alfredo, adelante. Nuestro querido Santos, pues aleluya.
el versículo de Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una expresión local, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios, al llevar a cabo su recobro, Él primero ha comenzado con el recobro de las verdades. Pero este recobro de las verdades no es solamente para que las sepamos, las conozcamos, es para producir un vivir, el vivir del Dios hombre. La manera como el Señor lleva a cabo su recobro y la consumación que Dios va a obtener es por medio del vivir del Dios hombre. Esto me lleva, hermano, que la vida que he recibido en el Señor es para que yo la experimente día a día, tenga oraciones, un hablar vital que es producto de experimentar esta vida interna que se me ha impartido en mí. Aleluya, por recobro del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Giovanna, adelante. Can I get translation? Is that okay? Sure. Amén. Amen. Praise the Lord, saints. Alabado sea el Señor Santos. This has been such an eye-opening mini conference. Esta ha sido una conferencia que ha abrido los ojos. It is so precious, and I believe it was much needed. Es muy precioso y creo que era muy necesitada. Just to fully understand and comprehend the history of the recovery. Aún para aprender y comprender la historia del recobro. Amen. I really enjoyed that we should not be divided. There should not be any division. Disfruté de que no debemos estar divididos, no debe de haber división. Our only division should be our demographics. La única división. Amen. La única división debería ser la región. Amen. I really enjoyed that we're all one and we're speaking the truth. Disfruté que todos somos uno y estamos hablando la verdad. Amen. Praise the Lord, saints. Amen. Amén. Alabado sea el Señor Santos. Amen. Aleluya. ¿Alguien más en Zoom, hermanos, la mano virtual o la mano física? Tenemos todavía 6 minutos. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te amamos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ok, María. Adelante, hermana María. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por esta conferencia, hermanos. Esta conferencia que nos ha alumbrado tanto y nos ha refrescado, hermanos. Yo tengo muchos años escuchando y estando aquí en este manantial de riquezas, que cada día nos alumbra y nos abre nuestros ojos y nos quita los velos. Alabado sea el Señor, hermanos, porque estamos en el recobro del Señor. Amén. Que sabemos que el recobro del Señor no es ninguna religión, no es nuestro nombre, que así se llama en nuestra iglesia. Es el recobro de todas las verdades, el recobro de la revelación y de la verdad que cada día el Señor nos da a través de todos nuestros hermanos. Amén. Me gustó mucho la palabra que dijo el hermano ayer, donde dice cuando le preguntaron al Señor del divorcio, que dijo, al principio no era así. Me gustó mucho esa palabra porque el recobro del Señor nos está llevando al principio. Esas verdades que se nos están abriendo cada día, que las disfrutamos tanto, hermanos. Gracias al Señor por esta conferencia y por esta luz que hemos recibido y este refrescar. Amén, hermanos. Amén. Aleluya, hermana Rubí. Amén, hermanos, ¿me escuchan?
Amén. 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 Me tocó mucho cuando el hermano habló de que no debemos estar divididos, que debemos de ser uno con el Señor. Yo estaba escuchando unos postes que pusieron ahí en Facebook y me tocó escuchar dos canciones de los hermanos en Ucrania y me llenó de gozo el verlos cómo cantaban con tanto ánimo a pesar de todo lo que está pasando. Era como que ellos no existía lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pero ellos cantaban rebosante y eso me tocó mucho porque aunque yo no entendía lo que cantaban, lo sentí en mi corazón y fue algo hermoso porque era una de las canciones que nosotros cantamos en español. Y eso ahorita me tocó cuando dijo el hermano que no debemos estar divididos, sino que tenemos que ser uno con el Señor. Amén. Gracias. Hermana Caritina, por favor. Oh. Amén, hermano. ¿Se me escuchan? Sí. Amén, amén, hermano. Amén, hermano, pues alabados al Señor, hermanos, por su mover, porque de esa manera el Señor se está moviendo y de esa manera nos está recobrando lo que es suyo, hermanos. Hermanos, me llama mucho la atención que el Señor dice que debemos de andar en el Espíritu. Tenemos un espíritu mezclado con Cristo y dice que debemos de andar en el Espíritu. También que debemos amarnos, querernos unos a los otros como lo que somos, hijos de un solo Padre, de un solo Dios, querernos llamarnos como hermanos. Andar en el Espíritu también es, pues, tener un solo espíritu, es un mismo hablar, un solo sentir, y eso nos lleva a ser uno solo con él y entre nosotros mismos. Amén, hermanos, alabados al Señor. Gracias, hermano Alberto, y después la hermana Nelly, y después concluimos con los de Zoom para darles tiempo a los hermanos aquí presentes. Hermano Alberto, adelante. Bueno, hermanos, buenos días. Como decía el hermano Sterling, debemos de seguir edificando la iglesia para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora la tecnología es tan grande que nos podemos unir con otros hermanos a diario. No necesariamente tenemos que ir a visitarlos a sus casas, porque luego muchas veces se complica. Entonces, yo creo que debemos de utilizar la tecnología para lograr esto y llevar a cabo la edificación de la Nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano Alberto. Gracias. Hermana Nelly, adelante. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, porque el Señor nos está recobrando. Gracias que por su misericordia día a día está trabajando en nosotros. Nosotros hemos sido regenerados, tenemos la vida divina dentro de nosotros. Él nos está haciendo igual a Él, tenemos su vida y su naturaleza, santos. Entonces Él anhela hacernos igual a Él. Tenemos un modelo que es el Señor Jesús, quien vino a nosotros. Tenemos la Trinidad divina dentro de nosotros. Amén. Que nos está haciendo día a día, Dios hombre. Tenemos que cooperar con Él en esta unión orgánica, mezclada cada día con Dios. Llegaremos a representarlo a Él, a tener Él una cabeza de playa en la tierra para poder venir y aterrizar, poder terminar con esta era. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das día a día de mezclarnos contigo y llevar a cabo tu plan eterno. Amén. Aleluya. Gracias, hermana Nelly. Vamos a hacer la transición, los hermanos aquí en persona, aquí en el este de Los Ángeles. Amén. Esperemos que los de Zoom se queden para escuchar el profetizar de los santos aquí
que estamos en persona. El hermano va a usar el micrófono, se va a parar para que cuando usted se pare. Entonces se paran dos, Victoria, después el próximo, siempre hay dos. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, por esta bendición tan grande de tener a nuestros hermanos compartiendo este conocimiento tan hermoso. Hermanos, hace 30 años yo llegué aquí con mi familia, venimos de la Ciudad de México. Fue un largo proceso. Venimos de un trasfondo católico, después pasamos a la denominación y hermanos, hace 9 años mi esposo partió con el Señor y una de sus últimas palabras fue: ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué nos trajo el Señor aquí? Para ser recobrados. Y esta mañana, hermanos, alabo al Señor porque todos nosotros hemos venido para ser recobrados y estamos aquí porque hemos sido recobrados, hermanos. Señor les bendice. Amén. ¿Cuál es el vivir de un Dios hombre? El vivir de un Dios hombre es uno que vive en y con la Trinidad divina. Uno que su vivir es Cristo. Es alguien que no vive por su propia vida. Es alguien que, tal y como nuestro hermano Ni y nuestro hermano Lee, se queda con las 3 cosas que ellos se quedaron: Cristo, la Biblia y el Evangelio. Lo cual, este vivir también nos lleva a rechazar las 2 cosas que ellos rechazaron. ¿Cuáles son estas? La cultura y las tradiciones. Amén o amén. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿De acuerdo a la vida divina que mora dentro de nuestro espíritu? ¿O de acuerdo a nuestros gustos, los cuales nos llevarán a la perdición y a ser divisivos? Amén. Si yo vivo de una manera a la cual a mí me gusta, puede ser que al hermano Carlos, al hermano Mariano no le guste. Eso nos dividiría. Pero si vivimos por causa de la vida que vive dentro de nosotros, estaremos más unidos y siempre mezclados con el Señor. Amén. Amén. Siento esta mañana que hemos tocado una mina que debemos escarbar más y más. Amén. Gracias al Señor por esta palabra de este fin de semana. Aparentemente yo hace 5 años iba a ir a la universidad, ¿verdad? Tenía mi dirección de mi meta, pero el Señor me arruinó. Unos hermanos que estaban ahí, me invitaron. Actualmente iba yo a arreglar una bicicleta de un hermano, pero vi el vivir del Dios hombre. Estaban unos hermanos viviendo en una casa y estaban andando por el Espíritu y viviendo por el Espíritu y andando por el Espíritu. Y esta vida me cautivó. Me cautivó, así como dijeron los hermanos. Si no vemos esta visión, el Señor no puede regresar. Esta palabra me tocó bastante, muy profundamente, porque yo quiero ver esta visión y darme por esta visión para que el Señor regrese. Amén. Amén. En todo el universo solo hay un cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo, pero localmente tiene una expresión local. Si perdemos la unidad localmente, perdemos la unidad universal. La unidad, no somos guardados en la unidad por medio de las enseñanzas ni las doctrinas, sino que somos preservados en la unidad por medio de la vida y la luz. El Dios triuno es vida y su palabra y su hablar es luz. Así que por medio de esta vida y de esta luz mantenemos nuestra unidad. Efesios 4:3 al 6 dice: diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y
y en todos. Aleluya. Amén, hermanos. Que estamos en el recobro del Señor, debemos tener una visión clara de la economía de Dios, luego de ser gobernados, controlados y dirigidos por tal visión, porque estamos aquí para llevar a cabo la economía de Dios en su recobro. Él nos está diciendo que estamos aquí para llevar su economía. Y dentro de esta economía equivale el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener la visión de poder pastorear a los hermanos. Y orando al Señor conforme a su beneplácito. ¿Para qué? Para tener esta justicia, paz y amor a los hermanos. Hermanos, estamos necesitados de eso. No estar abrazando al hermano, sino orar con amor al hermano que necesita crecimiento. Para la economía de Dios en su beneplácito. Amén. Cada vez que me pongo a teclear la frase el recobro del Señor, me pregunto, ¿a qué le pongo mayúscula? ¿Le pongo mayúscula a la E, él? ¿Le pongo mayúscula a la R? ¿Al recobro del Señor? Como que si fuera un título, ¿no? Como el título de un libro, todo tiene mayúscula al principio. Pero no, el recobro no es un título, es una actividad. Es una actividad que empezó con la justificación a través de la fe. Hace 500 años, más de 500 años. Y es un recobro y es una actividad que estamos continuando hoy en día. Es un linaje que estamos continuando por 500 años hoy en día, que se ha estado esparciendo, empezando por una persona en una nación, a través de toda nación, todo idioma, atravesando cualquier cultura, porque esto es más alto que la cultura. Esto es la vida del Dios triuno impartida dentro del hombre. Cada verdad que se ha sido recobrada de la Biblia puede ser convertida en división. Porque hay una visión central en la Biblia, la cual es la economía de Dios. No se trata del dinero, no es esa economía. Es que Dios vino a hacerse hombre para hacer al hombre Dios, para ensanchar o hacer más grande el cuerpo de Cristo, para ensanchar, hacer más grande al Cristo, hacer al Cristo corporativo. Y esa es la visión central de la Biblia. Cada verdad tiene que ser iluminada en la luz de esta visión, impartida en nuestro ser para darnos una vida de Dios hombre. Y esta vida nos va a llevar a una vida corporativa, en la que rechazamos nuestro propio ser y individualismo para vivir como una persona, una entidad, mezclada con Dios, mezclados todos juntos, para poder ser ese candelero brillante que construye la nueva Jerusalén hoy en día. Amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Yo disfruté mucho el ejemplo que el hermano dio de que él se parece mucho a su papá, ¿verdad? Porque esta vida tiene una meta. La meta no es solamente ser regenerados, sino es crecer en vida y representar el Dios triuno que vive en nosotros. Y todo eso tiene que ser recobrado a nosotros. Tenemos aquí muchas verdades, pero la cosa es que esas verdades deben de ser nuestras verdades. Si me quito esta máscara, van a ver la cara de mi papá, porque no solamente me quedé como una niña, sino que crecí en vida. Y ahora entre más vida tengo yo, más me parezco a mi papá, aunque no quiero. Pero sí es cierto, Señor Jesús, queremos parecernos a nuestro Papi Dios, amén, al Dios triuno. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. I appreciated that
that the Lord's recovery is not a title. Aprecio mucho que el recobro del Señor no es un título, But it's the recovery of certain aspects that have been lost throughout the ages. pero es el recobro de ciertos aspectos que han sido perdidos tras las edades. So it's just the recovery of the truth. Es el recobro de la verdad, The law of the spirit of life. la ley del espíritu de That's a vida. wonderful truth that's being recovered. That's been recovered. Es una verdad maravillosa que está siendo recobrada. It's also the recovery of the experience of Christ as life. También es el recobro de la experiencia de Cristo como vida. It's the recovery of the God-man living. El recobro del vivir del Dios hombre. And the recovery of the practice of the church life. Y el recobro de la práctica de la vida de iglesia. I just appreciate that there's a progression in these matters. Aprecio mucho que hay una progresión en estos aspectos. We need to learn I'm learning to love the truth. Estoy aprendiendo a amar la verdad. Our experience of Christ is based on the truth. Nuestra experiencia de Cristo está basada en la verdad. As we're experiencing the truth, as we're experiencing Christ based on the truth, al experimentar a Cristo como la verdad, there is an issue. Hallelujah. Hay algo que sale. Algo que sale. That's the God-man living. Ese es el vivir del Dios hombre. Praise the Lord for the God-man living. Alabado al Señor por el vivir del Dios A hombre. living not by our own life, but by the Lord's life within us. El vivir no de nuestra vida, pero la vida del Señor en nosotros. And this is possible because Paul had this experience. Y eso es posible porque Pablo tuvo esta It is experiencia. no longer I, but Christ who lives in me. No solo yo, pero Cristo que vive en mí. So, and the Christian life is not an individual life, Y la vida cristiana no es una vida individual. but it's the corporate living of the God-man, the perfected God-man. Amen. Pero es la vida corporativa del hombre nuevo, hombre corporativo. So we're in the church life now, practicing the church life. So, estamos ahora en la vida de iglesia practicando. And the basic matter is to keep the oneness. Y la base es mantener la unidad. Praise the Lord for the oneness. Alabado sea el Señor por la unidad. The testimony of Jesus. El testimonio de Jesús. Praise the Lord. There's a lot more I appreciate, but this is so timely and so refreshing. Esto es muy adecuado. Amen. Praise the Lord. We're in the Lord's recovery. Alabado sea el Señor. I think we're the most blessed people in the universe. Somos los más bendecidos en el Praise the universo. Lord. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Si yo hubiera querido estar aquí desde el principio, no hubiera podido venir. El Señor tenía que llevarme a dar un tour por allá afuera para que yo viniera, Él me trajera para que yo pudiera apreciar dónde estoy. Y esto me trae a la consecuencia, al resultado de que el recobro no es un grupo cristiano como los demás, sino que hay algo que los demás no tienen, y son las verdades. El Señor ahora nos está mostrando, nos está quitando los velos, y nos damos cuenta que esto no es una, ¿cómo se dice? Algo del hombre, sino que esto estaba desde el principio en el corazón de Dios. Entonces podemos ver que Él quiere recobrar todo aquello, quiere que regresemos al principio. Y doy gracias al Señor, y todo esto me trae me recuerdo de Juan 21:18, donde el Señor le dice a Pedro, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y andabas por donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto me tocó a mí, porque tengo más de 2 semanas que me está dando vuelta en mi cabeza. Y ahora tengo la oportunidad de decirlo. Esto, en realidad, agradezco mucho al Señor, porque a veces cuando uno quiere ir, pero a veces no puede. Y aquí me tiene el Señor. Gracias al Señor que ahora, en el momento apropiado, Él nos está dando estas palabras para que nosotros nos demos cuenta y apreciemos dónde estamos. Pero no solo que lo apreciemos así como una doctrina, sino que veamos que en realidad el recobro es el mover de Dios, y Él nos ha incluido, nos ha invitado para que nosotros podamos ser parte de ese recobro. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor por su recobro.
El recobro es del Señor, no es el recobro de un hombre. Así que nosotros no pertenecemos a Watchman Nee Winnesley, sino pertenecemos al único cuerpo de Cristo. Amén. Y a las verdades que nos han traído estos hermanos. Verdades recobradas para poder llevar a cabo la edificación de la iglesia. Así que me gusta mucho el aspecto de la vida práctica de la iglesia. Yo les contaba a los hermanos que yo estaba en una denominación, pero el Señor me sacó de ahí para ser recobrado a una vida práctica de la iglesia. Así que la manera práctica a mí me ha cautivado. Por ejemplo, invocar el nombre del Señor. Yo disfruto mucho invocar el nombre del Señor. Disfruto de su riqueza, porque ha sido para mí un recobro del disfrute de Cristo dentro de mi ser. Sabemos que Cristo, como el árbol de la vida, se perdió en Génesis 2:9 para el hombre. Ahora Dios está recobrando el disfrute de Cristo en el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre disfrute y viva a Cristo como la vida de un Dios hombre. Así que estamos aquí, hermanos, porque la vida práctica nos ha cautivado. A mí me ha cautivado también el orar, leer la palabra. Un hermano me enseñó a orar, leer la palabra. Así que yo he estado practicando esto por unos 18 años o más. Y esto me ha cautivado. Disfruto las riquezas de Cristo. ¿No es esto un recobro? ¿Cómo se le puede llamar a recobrar el disfrute de Cristo en el hombre? De una manera práctica. Y que Dios nos ha establecido en una localidad. El cuerpo es de Cristo. Es universal, pero Dios ha establecido este cuerpo como la iglesia en iglesias locales. Una iglesia por ciudad. Así que estamos aquí no divididos. Somos uno con todas las iglesias como el cuerpo universal de Cristo. Gloria al Señor por su recobro. Amén, hermanos. Santos del Señor. Yo soy nuevo en esto, pero me gozo y me toca la palabra con eso del recobro. Yo no le entendía. Yo les decía, ¿cómo que recobro? ¿De qué se trata? ¿A quién le vamos a cobrar 2 veces? ¿O cómo es? Yo me iba a la lingüística de la palabra, pero me doy cuenta y el Señor me ilumina con los hermanos que traen su porción. Cuando tengo la oportunidad y hago el esfuerzo por estar aquí alimentándome de la palabra y de la mesa del Señor. Y algo que me toca es que el Señor hace que yo recobre mi valor, porque el Señor recobra algo valioso en cada uno de nosotros. Y cuando yo me doy cuenta de eso, todo lo demás adquiere su justa medida. Veíamos en el avivamiento de esta semana los dineros. El dinero es un instrumento y tiene su valor, pero nosotros le damos ese valor. Dios nos da un valor a nosotros y nos recobra. Cuando yo me doy cuenta de mi valor, todo se acomoda. La iglesia, como una organización se acomoda. La iglesia como un conjunto de hermanos, yo lo veo como un rompecabezas, donde dice cada pieza tiene su lugar. Cada pieza hace un panorama y expresa un Dios. Y eso es el cuerpo de Cristo y estoy honrado por ser parte. Amén. Hermanos, para concluir, vamos a leer el número de Romanos 5 en un acuerdo. A los de Zoom van a permanecer en silencio. Pueden leer ahí donde están ustedes. Nosotros aquí vamos a leer número Romanos 5, A, B y C, y lo vamos a leer en un acuerdo. Y lo vamos a leer en un acuerdo. Es el punto número Romanos 5, A, B y C, las urgentes. Amén, adelante, go. Las urgentes necesidades actuales en el recobro del Señor. A, necesitamos llegar a la cumbre de la creación divina, vivir la vida del Dios hombre y pastorear conforme a Dios,
a fin de traer un nuevo avivamiento. Un avivamiento final, nunca visto en la historia y que traerá de regreso al Señor. Ve. Necesitamos producir grupos vitales y dedicarnos a ganar personas para que sean miembros del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Necesitamos practicar la compenetración del cuerpo universal de Cristo, no algo de carácter social, sino la compenetración del propio Cristo que disfruta, experimenta y comparte los miembros individuales, Los distritos de la iglesia, los colaboradores y los ancianos, para la edificación del cuerpo universal de Cristo, a fin de dar consumación a la nueva Jerusalén, como la meta final de la economía de Dios, conforme a su beneplácito. Aleluya. Queridos santos, tenemos no solamente queremos que esta conferencia emocionarnos y avivarnos con esta conferencia, sino necesitamos poner muchísima atención al último punto, a todos los puntos, pero también necesitamos considerar que hay una urgente necesidad actual en el recobro del Señor. Debemos de hacer hincapié en la letra A, B, C y orar cada punto para considerar delante del Señor cómo podemos responder a esta palabra. Queridos santos, le damos gracias al Señor por la compenetración, que incluso es la es la letra C. Estamos participando de la urgente necesidad. La letra C de la necesidad de compenetrarnos, y el Señor ha abierto este camino de aún participar vía Zoom. Virtualmente tenemos santos de México, presentes de Perú y de otras localidades. Es algo que el Señor ha abierto aún durante durante la pandemia. Abrió este camino para la compenetración, para llenar la necesidad presente y urgente en el recobro del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a concluir aquí, queridos hermanos, y nosotros vamos a dar unos anuncios aquí para la iglesia en el este de Los Ángeles.